este video vamos a ver las definiciones de las funciones trigonométricas. ¿Okay? Tenemos un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto que es de 90 grados. ¿Okay? Entonces, a los dos lados que forman este ángulo recto se les llama catetos, cateto A y cateto B. ¿Okay? Y al lado más largo del triángulo rectángulo se le llama hipotenusa. ¿Okay? Tenemos los tres ángulos, ángulo A, B y C. El ángulo C es de 90 grados, entonces el lado que está enfrente de ese ángulo de 90 grados siempre es la hipotenusa. ¿Okay? Si este nombramos como ángulo A, su lado opuesto viene siendo el cateto A. Y si este es mi ángulo B, el cateto opuesto lo nombramos como cateto B o lado B. ¿Okay? Entonces, estas son las 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Okay? La función seno está definida como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente como cateto opuesto entre cateto adyacente. Y las otras tres son inversas de las primeras. ¿Okay? La tangente está relacionada con la cotangente, el coseno con la secante y el seno con la cosecante. ¿Okay? Entonces, si la tangente estaba definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente va a ser la inversa. ¿Okay? El cateto adyacente va arriba y el opuesto abajo. La secante, si el coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa, este va a ser al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante como hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Okay? Cada uno de estos catetos lo podemos abreviar. El cateto opuesto se puede abreviar como CO y la hipotenusa como H. El cateto adyacente como CA sobre H. El cateto opuesto CO sobre CA, CA sobre CO, H entre CA y H entre CO. ¿Okay? Entonces, esto nunca va a cambiar. Estas son las definiciones de las funciones trigonométricas y siempre van a ser de esta manera. Entonces, hay que memorizarlas. ¿Okay? Hay una frase que ayuda mucho a memorizar estas funciones trigonométricas. Es decir, cuando ya sabemos el orden de esas funciones. Si ya me aprendí el orden que va seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, hay una frase que me puede ayudar, que es la frase coca, coca, hielo, hielo. ¿Okay? Vamos a escribir esa frase de arriba hacia abajo y luego nos regresamos de abajo hacia arriba. ¿Okay? Vamos a escribir coca, coca, hielo, hielo. ¿Okay? Y esas definiciones van a ser los numeradores de las razones. ¿Okay? Y nos vamos a regresar con la misma frase: coca, coca, hielo, hielo. Y ahí están las definiciones de las 6 funciones: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente; cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto; secante, hipotenusa sobre cateto adyacente; y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Okay? Estas son las definiciones, esto nunca cambia. Ahora vamos a poner un ejemplo en donde podamos obtener las funciones trigonométricas de uno de los dos ángulos agudos de mi triángulo rectángulo. ¿Okay? Si yo dejo ese mismo triángulo rectángulo y al cateto B lo dejo solo como lado B, y al cateto A solo como mi lado A, vamos a encontrar las 6 funciones trigonométricas para el ángulo A. ¿Okay? Vamos a encontrar seno del ángulo A, coseno del ángulo A, tangente del ángulo A, cotangente del ángulo A, secante del ángulo A y cosecante del ángulo A. ¿Okay? Estas son las definiciones y por eso el ángulo lo puse como la letra del alfabeto griego teta, porque es en general. Aquí ya lo estoy haciendo más específico para mi ángulo A. Quiere decir que yo voy a estar parada sobre este ángulo. ¿Okay? Y voy a comenzar a definir las funciones para este ángulo, porque las definiciones de este ángulo van a ser diferentes a los del ángulo B. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Okay? Entonces voy a obtener el seno de A. Estoy yo parada aquí.
Y la definición del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si yo estoy aquí, ¿cuál sería el cateto opuesto a este ángulo? Bueno, el cateto opuesto sería el lado que está enfrente de ese ángulo, que vendría siendo la letra A, sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo, entonces sería este lado, y lo voy a identificar como una H. Entonces el seno sería A sobre H. Okay. Ahora el coseno del ángulo, otra vez estoy en el ángulo A. El coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, adyacente quiere decir que está pegado a él, que forma parte de ese ángulo. Entonces, si yo tengo aquí este ángulo, los lados que los forman son el lado B y el lado H. Nada más que la H es la hipotenusa, ese no puede ser un cateto. Entonces, mi cateto adyacente vendría siendo el lado B. Entonces, sería B sobre hipotenusa, sobre H. Tangente. Tangente está definido como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es A sobre cateto adyacente, que es B. Okay. La cotangente, ya dijimos que era la inversa de esta. Estas tres son las inversas de las primeras tres. Entonces, la cotangente sería P sobre A. La secante sería H sobre B. Y la cosecante sería H sobre A. ¿Okay? Y esas son las funciones trigonométricas para mi ángulo A. ¿Okay? Para mi ángulo A, este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. Ahora vamos a ver cómo cambian las funciones cuando yo las estoy evaluando en el ángulo B. Déjenme verifico si se va a alcanzar a ver. Vamos a hacer seno del ángulo B, coseno del ángulo B, tangente del ángulo B, cotangente del ángulo B, secante del ángulo B y cosecante del ángulo B. Muy bien, vamos a hacerlas. Ahora voy a borrar esto que escribí de cateto adyacente y cateto opuesto, porque ya no voy a estar ubicada aquí. Ahora voy a estar ubicada en el ángulo B. Voy a estar aquí arriba. Entonces, si estoy en esta parte, el cateto opuesto ahora vendría siendo el lado que está enfrente de este ángulo. Si aquí está el ángulo, el lado que está enfrente sería el B. Entonces ahora este sería mi cateto opuesto. Y el adyacente podría ser el H o el A, pero el H ya sabemos que es la hipotenusa, entonces el A vendría siendo mi cateto adyacente. Entonces, seno de B, el seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vendría siendo la letra B sobre hipotenusa, sobre H. El coseno está como cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, que es la A, sobre la hipotenusa, sobre H. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. B sobre A. La cotangente, pues la volteamos. A sobre B. La secante, H sobre A. Y la cosecante, H sobre B. Y ahí quedaron definidas las funciones para los dos ángulos. La definición en general, la definición para el ángulo A y para el ángulo B, acá arriba. ¿Okay? Vamos ahorita a ver un ejemplo ya con números. En el siguiente video vemos un ejemplo con valores.